Este próximo jueves 28 de noviembre se celebra en esta nación el tradicional Día de Acción de Gracias, que a mi muy particular manera de ver es el día más significativo para toda la Unión Americana. Y eso debido a la razón y el trasfondo histórico de por qué se celebra esto. A veces no lo sabemos, simplemente lo celebramos. Es el día del pavo y andamos buscando un pavo. Otros andan buscando ofertas esos días. Esta tradición tiene su origen desde 1621, cuando los colonos ingleses, juntamente con los nativos, levantaron su primera cosecha en estas tierras, dando gracias a Dios por la bendición de tener un nuevo hogar en este país. Definitivamente expresar agradecimiento es algo bueno para nosotros. A cada uno de nosotros nos conviene recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Sin gratitud nos volvemos arrogantes, egocéntricos. Comenzamos a creer que lo que hemos logrado, todo lo que hemos logrado, lo hemos hecho por nuestra propia cuenta. O podemos sentirnos merecedores de todo. El agradecimiento mantiene nuestros corazones en una relación correcta con el dador de todo favor y de todo don perfecto que es nuestro Señor. Y ese es el tema que yo quiero compartirte el día de hoy. Un buen corazón muestra gratitud. Voy a agarrar como pasaje base 1 de Tesalonicenses 5:18, que dice de la siguiente manera: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Como estábamos hablando al principio, si ustedes han leído la historia que está detrás de esta fecha de Acción de Gracias, esta nos dice que unos peregrinos salieron de Inglaterra en 1620 sobre una embarcación llamada Mayflower. Y 65 días después de estar en alta mar, aproximadamente, llegan a New England, que hoy es Massachusetts. Y un año después, con el 50% de las personas que habían zarpado con ellos, fallecidos, levantan la primera cosecha y juntamente con los nativos de ese lugar dan gracias a Dios. Ellos en búsqueda de una libertad religiosa, porque venían de una opresión, en búsqueda también de una mejor vida material, porque toda Europa solamente los nobles podían tener todo. Y con la ilusión precisamente de tener algo para su familia, llegan a este lugar. Habían experimentado anteriormente poder hacer vida en un país como Holanda, pero no pudieron. Así que desde Holanda muchos también se aventaron esta travesía en esa barca, en ese barco navegante, por 65 días aproximadamente. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que a este grupo de personas, qué conocían este grupo de personas? Que a pesar de haber perdido el 50% de sus amigos, de sus familias, de sus hijos, decidieron hacer un servicio de acción de gracias. Lo más lógico es que nosotros pudiéramos pensar de que el primer servicio que hicieran sería un servicio de consolación, un servicio de duelo.
por lo que habían perdido. Pero no, ellos dieron gracias a un Dios benevolente, un Dios bondadoso y un Dios lleno de misericordia. Y yo creo que todos los que llegamos a este país, igualmente como peregrinos, errantes, buscando un mejor lugar para vivir, en mi caso, buscando hacer la voluntad de Dios, tenemos muchas razones por lo cual dar gracias a Dios. Yo estoy seguro que cada historia en particular tiene sus propios libretos, ¿verdad? ¿Qué te hizo venir a este país? ¿Cómo llegaste a este país? ¿Qué es lo que has vivido desde que llegaste a este lugar? Y yo estoy seguro de que todos tuviéramos argumento suficiente para poder escribir un libro, ¿verdad? En los más de 20 años que tenemos en este país, yo te puedo decir que hemos pasado cosas muy buenas, pero cosas no tan buenas. Hemos tenido tiempos de tristeza, hemos tenido tiempos de lágrimas, hemos tenido sentimiento de abandono, de soledad, al igual que quizás muchos de ustedes también. Hemos tenido preguntas, hemos tenido dudas. Pero aquí lo importante es que hemos decidido no retener absolutamente nada que frene lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hemos decidido mantener nuestro corazón sano, saludable. Hemos decidido no almacenar ningún tipo de rencor, de enojo, de reclamo, sino solamente poder ver que Dios, a pesar de todo lo que hemos vivido, Dios ha sido bueno. El único sentimiento que en lo particular yo prefiero incubar en mi corazón es el agradecimiento a Dios por su infinita gracia para con nuestras vidas y su fidelidad que ha sido grande. Ver el favor de Dios para con nuestra iglesia. Saber que Él ha estado al cuidado de ella. Y todo eso solamente nos lleva a decir, gracias Dios. Gracias Dios. En este pasaje que leímos de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos quiere llevar a entender que el vivir con agradecimiento debe de ser un estilo de vida del creyente. Y la gratitud en nosotros debería ser tan notoria, tan visible, que si ser agradecidos fuera un delito, a ti y a mí nos tendrían que llevar a prisión, ¿verdad? Otra cosa que este pasaje nos dice es que nosotros debemos de dar gracias a Dios en toda situación, lo cual debemos aplicarlo nosotros correctamente. Pues al estar agradecidos en todo tiempo significa que si yo estoy pasando por una enfermedad, no voy a dar gracias por la enfermedad en sí, sino que en medio de esa enfermedad hay médicos que Dios pone a nuestro servicio. Hay medicina que son recursos para nuestro favor. Hay un cuidado especial de personas a nuestro alrededor. En otras palabras, no estamos abandonados a nuestra suerte. Y por lo tanto, es motivo para decir, gracias Dios. Óyame, ahora que yo fui a ver a Polo ahí en el hospital, estaba más atendido que yo creo que cuando tenía su tía, su mamá, su esposa y acá y allá. Y estaba como un rey ahí. Hasta me dieron envidia.
De igual manera podemos estar pasando por una situación de estrechez financiera. Eso tampoco significa que vamos a dar gracias por la pobreza o por las carencias, sino que en medio de ella el Señor nos provee paciencia, sabiduría y entendimiento para creer que si yo soy fiel y mi confianza está anclada en Dios, esa difícil temporada va a pasar. Y yo debo de darle gracias a Dios por todas sus provisiones y orar con fe creyendo de que Él seguirá proveyendo en nuestras necesidades. Y Pablo cierra este texto diciendo: den gracias en todo, en toda situación, en toda circunstancia. Y luego nos da la razón por la cual debemos de hacer eso. Porque esta es la voluntad de Dios para todos ustedes los que están en Cristo Jesús. O sea que los creyentes no tenemos opción. El tener un corazón con agradecimiento es la voluntad de Dios. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo cual nos hace ver que es bueno y saludable para nuestra alma dar gracias a Dios en todo. Incluso médicamente hablando, estudios han revelado que cuando nosotros tenemos una actitud de gratitud, eso nos lleva a no enfocarnos en experiencias negativas y nos ayuda a no retener sentimientos de envidia, de resentimiento o de enojo que comúnmente lleva a las personas a la depresión o a vidas insatisfechas. También los mismos estudios dicen que las personas agradecidas sienten menos dolor, menos tristeza, menos estrés. Al mismo tiempo pueden tener relaciones más sanas y puedan estar más capacitadas para desarrollar funciones de liderazgo. Y viendo estos beneficios, me doy cuenta el por qué es la voluntad de Dios de que tú y yo seamos agradecidos. De por qué es la voluntad del Señor que tú y yo tengamos un corazón con gratitud. Que yo aprenda a dar gracias a Dios en mi vida en cualquier circunstancia, cualquier situación. Ahora, si podemos ver todos estos beneficios que la gratitud trae a nuestra alma, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi cuerpo físico, a mi estabilidad y en todo lo que me rodea, entonces veamos también lo que puede beneficiarnos en el área espiritual. Primeramente debemos de entender que aunque la gratitud es un sentimiento, no es solamente un sentimiento. Aunque la gratitud también es una actitud, tampoco lo es eso. No solamente es un sentimiento ni una actitud. Sentimiento y actitud. La gratitud es una disposición mental que el creyente adopta cuando él o ella, entendiendo que todas las circunstancias de su vida han sido ordenadas soberana y benevolentemente por Dios para nuestro bien. Amén. Entender que todas las situaciones que tú y yo pasamos no están fuera del control de Dios. Tenemos un Dios soberano, poderoso, que aun cuando tú y yo estemos pasando por situaciones difíciles, por adversidades, Él está con nosotros. Entonces, con esa idea yo puedo definir gratitud como una expresión de gozo. Un gozo que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios al reconocer que todo lo bueno que ha llegado a nuestra vida ha sido provisto por la mano del Señor.
Incluso la gratitud nos lleva a entender que aún todo lo no tan bueno, lo que tú puedas calificar como malo, ha sido permitido por Dios para moldear nuestro carácter, para acercarnos más a Él, para aprender a depender de un Dios totalmente soberano. Eso me hace ver que todo el paquete en conjunto, lo bueno y no tan bueno, es para mi bien. Y por eso doy gracias a Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aquí este versículo nos hace ver que debemos de reconocer que todo lo bueno que tú y yo tenemos, si estamos en Cristo, proviene de Dios. Y por eso debe de haber un continuo agradecimiento en nuestro corazón. Esa es la parte buena con respecto a la provisión y las bondades de nuestro Padre Celestial. Pero luego, cuando dicen pero, dice, ay, el pastor ya también que estaba todo esto. Pero luego en ese mismo capítulo de Santiago 1, se nos hace ver lo importante de mantener nuestra misma actitud de agradecimiento y de gozo en medio de las pruebas y las adversidades. Y también nos deja ver que esa disposición de mantenernos en una mente alineada a decidir ver más las bondades de Dios que la prueba en sí, nos llevará a ser moldeados y perfeccionados. En medio de la adversidad, en medio de la prueba, el Señor está trabajando contigo. Y así nos lo dice Santiago 1, versículo de 2 al 4. Miren, tengan por sumo gozo. Y a mí me encanta cómo lo describe aquí Santiago. Ni siquiera dice tengan por gozo, no, tengan por sumo gozo. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué va a producir? Paciencia. Y que la paciencia tenga su resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Esto nos ratifica lo que hablábamos hace un momento de que Dios ordena todo soberanamente para nuestro bien, porque Él entiende que en estas circunstancias yo necesito tener fe. En esta circunstancia yo necesito tener paciencia. En esta circunstancia yo necesito tener estabilidad. Y el Señor hace que toda esa situación no se convierta en un simple dolor de cabeza para nosotros. Que toda esa situación produzca al final, dé como resultado al final, paciencia en nosotros. Una fe más fortalecida en nosotros. Una confianza que necesitábamos nosotros. Pero lamentablemente, y no me van a dejar mentir, nuestra inclinación natural, y eso debido a nuestra mente que se resiste a veces a ser renovada, nuestra inclinación natural es la queja, es el reclamo y la demanda continua. A veces cuando estamos en un problema, en lugar de entender que el Señor está en control de esa situación, inmediatamente decimos, ¿por qué, Señor, yo? ¿Por qué? Empieza la queja. Empieza el reclamo. ¿Por qué?
¿Por qué me despidieron? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Y eso porque el hombre se centra más en sí mismo. El hombre ha preferido tener más un sentimiento de egocentrismo que una búsqueda de un Dios que tiene un propósito para él. Amén. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay una línea que se convierte en una línea peligrosa cuando nosotros comenzamos a aprender más de Dios. Tú y yo podemos tener mucha información sobre Dios, pero eso no significa que conozcamos a Dios. Podemos tener mucha letra en nuestro intelecto, pero en cuanto a nuestro conocimiento de Dios, en cuanto a nuestra relación con Dios, estamos vacíos. Porque a Dios solamente le podemos conocer en nuestra situación personal, en un trato personal. Tú puedes saber quién es el CEO de una empresa, ¿verdad? Y te lo han dicho y te han dado la biografía de él. Es esto, es esto, es esto. Ha logrado esto, ha hecho esto, acá y allá. Y ha levantado esta empresa y ha tenido estos logros y ha tenido este rendimiento. Y tú te llenas de ese conocimiento de esa persona. La información la tienes, pero nunca has tenido un trato personal con él. Y la cosa cambia cuando tú lo conoces personalmente, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando nosotros solamente queremos alimentar nuestro intelecto y nuestro conocimiento, que es bueno, no me malentiendas, pero sin una relación íntima, sin un conocimiento precisamente de una intimidad con Él, eso solamente es letra muerta. Y podemos a veces quedarnos con eso. Yo conozco a Dios, pero en información solamente. No porque hay una relación íntima con Él. Y es ahí cuando nosotros sabemos quién es Dios. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Cierro el paréntesis. A veces eso es lo que realmente sucede. Y es por eso que a veces el hombre se centra más en sí mismo. Y al hacer eso juzgamos de una manera incorrecta todas las cosas, viéndolas como una amenaza para nuestros propósitos personales. Y es por eso que nosotros catalogamos cada experiencia difícil como un motivo de queja y de ingratitud, lo cual no debería de ser así. Porque para el Hijo de Dios todo coopera para nuestro bien. Amén. Pero para verlo de esa manera debemos de tener un carácter cristiano maduro, conocedor nuevamente, y aquí te lo digo, de quién es Dios. Iglesia, solamente hay dos maneras de vivir. Solamente hay dos maneras de vivir nuestra vida. Y aunque tú quieras inventar otra, no hay más. O vivimos centrados en nosotros mismos, o vivimos centrados en Dios. Y esas dos inclinaciones producen dos estilos de vida diferentes. Uno es de queja e insatisfacción, y otro es de agradecimiento, gozo y de gratitud constante. Y aunque la ingratitud debería ser reflejada solamente por aquellas personas
que no han conocido al Señor, la verdad es que también es reflejada tristemente en la vida de un creyente desenfocado. Aquel que solamente ve sus propios intereses, que no ha desarrollado la paciencia, la templanza y quiere que todo suceda en sus tiempos y a su manera, para sus propósitos personales y que estos no sean estorbados. Ay, amén. Y eso sucede porque nos cuesta trabajo creer que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Amén. No, es que el Señor no sabe que ya lo necesito, que ya lo quiero. Es que el Señor no sabe. No, y a veces queremos ayudarle al Señor. Cuando el Señor nos está diciendo, no es por ese camino, es por este camino, no es esta decisión, es esta decisión, no es de esta manera, es a esta manera. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso yo estoy trabajando en ti. Y más que me interese que tú tengas este trabajo, esta empresa, este resultado, más que todo eso, me interesa que tu corazón esté alineado conmigo. Amén. A veces queremos ayudarle al Señor. Por eso es que yo les decía, no hay más que dos sopas. O un corazón egocéntrico, enfocado solamente en uno mismo, lograr mis planes, lograr mis propósitos, hacer las cosas a mi manera. Yo hago las cosas en mi tiempo, como yo pueda, como yo quiera, no como Dios me lo pide. O un corazón realmente alineado a hacer las cosas como Dios nos los está pidiendo, donde el centro es Dios. Y desafortunadamente a veces esa incredulidad de no tomar en cuenta a Dios, o la ingratitud, y la misma Biblia nos los dice, provocan la ira de Dios. Y no me vean feo, así lo dice Romanos. Romanos 1, versículo del 18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. La incredulidad acerca de saber que hay un Dios y no querer reconocerlo, y no querer adorarlo como nuestro Dios soberano ni darle gracias, han hecho que la ira de Dios se manifieste contra toda impiedad en los hombres que quieren ignorar esta verdad. La gratitud debería de ser el estilo de vida del creyente que ha entendido que su vida no le pertenece. Que nuestra vida ha sido comprada y que ahora tú y yo debemos de vivir para gloria de aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio total por nuestra redención. Esa debería ser nuestra actitud continua. Independientemente de lo que estés pasando, el mejor regalo el Señor ya te lo dio. Y por eso sería motivo suficiente para estar eternamente agradecidos. Amén. Gracias Dios, gracias Dios.
Aunque estés en una prisión por predicar el evangelio, gracias, Dios. Y simplemente eso debería de producir en nosotros un gozo que ninguna circunstancia pudiera quitar. La pregunta es, ¿así lo vives tú? ¿Así lo vives tú? ¿Así vives el gozo que el Señor te dio por medio de su salvación? Me gusta cómo el apóstol Pablo se autodescribe como Pablo, esclavo de Jesucristo. Y esa es la mejor manera de describirnos a nosotros, porque cualquier otra definición quizás devengaría un interés o un salario, ¿verdad? Por servir al Señor. Pero el esclavo no. El esclavo solamente se somete a su amo y le sirve sin pedir nada a cambio, porque ese amo estuvo dispuesto a pagar el precio por él. Pero irónicamente resulta que el amo al cual tú y yo servimos nos da los mejores beneficios que ningún gerente general, ningún director de ninguna empresa, ningún CEO de ninguna corporación puede tener. ¡Qué ilógico! Soy esclavo, pero tengo los mejores beneficios que ningún empleado pudiera tener. Tenemos la mejor prima, la mejor cobertura. Y lo mejor es que Él siempre está a nuestro cuidado. El Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor. ¿Y qué más dice? Nada me faltará. No hay nada que yo pueda necesitar que mi Dios no me lo pueda proveer. Nada. Si necesito paz en medio de la tormenta, Él me la da. Si necesito fe en medio de una noche oscura, Él me la dará. Si no encuentro el camino que debo de tomar, Él me guiará y me hará sentir seguro. Si me siento solo en un valle de sombra y de muerte, Él me infundirá aliento. Él es mi pastor y nada me faltará. Si soy su hijo, yo debo de confiar en mi pastor. Amén. Y eso me ayuda a darle gracias. Gracias. No quiere decir que las situaciones difíciles se van a desaparecer. A veces van a tardar una temporada. Pero en medio de todo eso, el Señor está conmigo. En lugar de reclamo, en lugar de enojo, la gratitud, un corazón agradecido, hace que todo desaparezca. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo escuché la noticia de que mi padre había partido con él, Señor, en ese momento yo sí sentí reclamo. Te lo debo de confesar. Me salí al patio y en lugar de orar, agradeciéndole al Señor, le dije, Señor, ¿por qué te lo llevaste de esta manera? Él merecía otro tipo de partida. Porque fue de un momento a otro. Platicando yo con él, después colgamos, estuvimos orando en línea, recuerdo con los liderazgos de la iglesia, y cuando me volvieron a hablar a las 9 de la noche, me dijeron, tu papá acaba de fallecer. Fue un reclamo. Pero después, el Espíritu Santo me hizo recapacitar. Y yo le dije a mi esposa, todo lo que resta de la noche, no quiero hablar con nadie.
No quiero recibir ninguna llamada. Déjame solo. Yo quiero solamente estar con Dios. Y durante 4 horas yo estuve ahí en la parte de atrás, dándole gracias a Dios por el tiempo que nos prestó a nuestro Padre. Dándole gracias a Dios por el ministerio que le había dado nuestro Padre. Dándole gracias al Señor de cómo Él lo había usado y había bendecido muchas vidas, incluyendo la mía. Y cuando yo comencé a levantar las manos dándole gracias a Dios, el nudo que yo sentí aquí, quizás por el enojo, el reclamo, la frustración, la pérdida, todo lo que yo sentí aquí desapareció. Y solamente comencé a darle gracias a Dios. Qué importante es cambiar tu lamento en baile. Qué importante. Qué importante no es enfocarte en tus necesidades, en tus situaciones, en las adversidades, en el valle que estás pasando, sino enfocarte en que tú tienes un Dios bueno, misericordioso, soberano y que nunca te va a dejar solo. El problema es que a veces no podemos entender cómo el Señor quiere obrar en nuestras vidas. A veces se nos hace difícil obedecer a aquel que estuvo dispuesto a dar lo más valioso que el cielo tenía, que es nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo fuéramos redimidos. Se nos hace difícil obedecer sus mandamientos y los vemos a veces como un azote, cuando no debería de ser así. La palabra de Dios misma nos dice en 1 de Juan 5:3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. El obedecer las ordenanzas de nuestro Señor trae un sinnúmero de beneficios que la misma palabra nos dice. Trae bendición, trae dirección a nuestra vida, nos aclara nuestro propósito, nos ayuda a que nuestras vidas sean más cercanas a Jesucristo y a conocerlo, y por consiguiente una vida en gratitud al ver sus promesas que son fieles y que son verdaderas. El Salmos 37, 23 al 24 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. En resumidas cuentas, un corazón agradecido es una característica de una vida llena del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu podemos dar gracias en medio de cualquier circunstancia. Y Él nos da fuerza porque sabemos que su gracia está trabajando a nuestro favor. Demos gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nuestra acción de gracias no es una respuesta forzada para nosotros, los cristianos, solamente por saber que debemos de estar agradecidos por muchas cosas que hemos recibido de Él, sino que es el desbordamiento espontáneo de gratitud por la vida que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y termino con este pasaje que se encuentra en Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Puedes hacer a un lado quizás los problemas que estés pasando. Puedes hacer a un lado quizás las crisis, las situaciones personales que quizás en este momento estás pasando.
y solamente enfocarte en lo bueno que ha sido Dios, proveyéndote lo más valioso que tú tienes en este momento, que es tu salvación y una eternidad asegurada con Él. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Mientras voy a pedir a David que vaya pasando, por favor.